Moniquita, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Cada vez que tú me levantas las cejas, a mí me pasa un corrientazo aquí ¿Sí? sí, por mi corazón. Sí. Ah, ya. ¿No te había dicho que cuando levantas las cejas te ves como más interesante? Pero mira que no estoy grabando. ¿Para qué no me- Ahora sí, ya lo hice a propósito. Ah, ya, para acordar. Ahora Sí, está bien. Moniquita, preciosa. Hablar de algo que es bien importante y lo que quiero es decir que en ocasiones cuando hablamos de la mujer o hablamos del hombre que ha tenido muchas heridas en el corazón, el concepto que uno tenga de madre, que lo alcanzó a hablar mi hija cuando habla de su testimonio, el concepto que uno tenga de padre o madre determina el concepto que tenga de Dios o que tenga de la Virgen María. En ocasiones nos es complejo poder sanar heridas en nuestro pasado, poder sanar cuestiones con nuestros padres o situaciones que traemos del pasado. A veces nos dificulta también la parte espiritual. ¿Hay alguna relación de la espiritualidad con nuestro pasado? O sea, con respecto a la relación que tuvimos con padres. Sí, o sea, si yo tuve una mala relación con mi papá o mi mamá, ¿eso me determina también la relación espiritual? O hay personas que pueden ser muy aparentemente espirituales, pero en el fondo no han podido sanar cosas. ¿Y qué papel juega nuestro Padre Dios y nuestra Madre María en todo eso? Es el tema. Interesante, Bastante, mucha cosa, bastante muchos interesante y sancochos. mucha cosa. ¿Qué piensas de eso? A ver. Pues definitivamente sí. Yo pienso que precisamente todas las situaciones de nuestro pasado que no están resueltas no nos permiten pasar a un segundo nivel, ¿sí? Mientras que nosotros tengamos toda esa cantidad de situaciones que nos duelen, las heridas por todo lo que nos puede suceder, porque son muchísimos los tipos de heridas que vivimos. O sea, una persona sufre unas, otras personas sufren otras. No más entre la pareja sufre cada uno lo suyo en su vida personal, de formación. En fin, son demasiadas heridas que realmente uno casi no alcanza nunca a enumerar todas las heridas que se han dado en el corazón. Pero mientras que esas heridas estén vigentes, son heridas que nos amarran a lo carnal. O sea, nos amarran a este cuerpo, a este amor propio, a lo que el mal quiso hacer con nosotros, que de verdad espiritualmente muriéramos. Y esa es una forma de mantenernos en la carne. El mantenernos en la herida y pensar y fluir y vivir y actuar solo por cuestión de la herida que tenemos que no se ha sanado, no nos deja fluir en el plano espiritual. O sea, nos deja muertos espiritualmente y estamos todo el tiempo reaccionando a través de la carne. Entonces, si las heridas, y siempre es muy importante que nosotros como personas que tenemos como raíz un papá y una mamá, revisemos principalmente esas raíces. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron los primeros y los más importantes para nuestra formación. Entonces, si durante ese tiempo que papá y mamá, que me acuerdo muy bien que las hermanas con quien yo me formé en los colegios decían, son la representación de Dios en la tierra. Pero si ese papá y esa mamá, ellos no vivían a Dios, ellos lo único que decían era una cantidad de situaciones que no estaban en su corazón y al contrario, daban un muy mal testimonio de su vida, con cuestiones de borracheras, con cuestiones de peleas, dificultades financieras, infidelidades, bueno, todo lo que nosotros podemos haber vivenciado en la relación con papá y mamá. Si nosotros vimos eso, aparte del trato que nosotros recibimos de ellos, no solamente porque estuvieron con nosotros, sino aún porque no estuvieron con nosotros, porque también la orfandad, la ausencia, el abandono, la negligencia es otro maltrato. Entonces, si nosotros hemos vivenciado todo eso, lo que ha sucedido es que estamos
amor propio, de me hicieron, es que yo tengo esto, y esclavo, prisionero en el sentir que tengo de la carne, del dolor que vivencié. Mientras yo me mantenga allí, no soy capaz de trascender a una relación con Dios. No soy capaz de darme cuenta que tengo que morir a muchas cosas. Y allí, o sea, yo digo que ese es el enlace que nuestro Señor Padre Eterno utilizó en la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque ella, siendo tan pequeña, estando huérfana, porque no solamente no estuvo con sus papás después de los 3 años, sino que de verdad pierde a sus padres, ella se queda en un convento, en un templo, en la formación, en el templo para la formación. O sea, ella es solitaria, ella es sola, pero ella logra, siendo tan niña, logra superar y morir a sí misma para mirar a Dios. Y esa condición de madre de la Santísima Virgen hace que ella realmente pueda ser nuestro ejemplo. O sea, como una mamá que fue de Jesús, pero que ella pueda ser el ejemplo de la humanidad en cuanto a que hay que seguirla, hay que tratar de mirar lo que ella vivenció. Ella tuvo que superar su orfandad, ella tuvo que llegar a un matrimonio. Ella vivió una maternidad donde después pierde a su hijo de una manera muy violenta, y aún así ella seguía amando a Dios Padre. Y esa condición de amor tan profundo hacia Dios Padre es lo que ella como madre nos debe llegar a nuestro corazón. O sea, es lo que deberíamos recibir de ella, para que nosotros realmente aprendamos también, como hijos que somos, aprender a amar lo que ella nos enseña a amar a Dios Padre. Pues nosotros como hijos deberíamos estar aprendiendo a amar a Dios Padre. Si nosotros la consideramos a ella, esa mamá, los padres son los que dan el ejemplo, ¿no? Pero si yo solamente la tomo a ella como, ay, pues sí, muy linda, muy sencilla, muy angelical, pero de verdad yo no veo todo lo que ella hizo como mujer, porque ella también estuvo en así en la carne como nosotros, que ella tuvo que superar situaciones muy difíciles, muy complicadas, mientras que nosotros no veamos a esa mujer que de verdad nos está enseñando con su ejemplo, así como nosotros enseñamos con nuestro ejemplo inadecuado muchas veces a nuestros hijos, y ellos nos siguen, porque eso es lo bárbaro, ellos nos siguen. Si nosotros decimos tener una madre, espiritualmente hablando, ¿por qué no la seguimos? ¿Por qué no tomamos su ejemplo? ¿Por qué de verdad no hacemos lo que ella hizo? ¿Por qué no somos capaces de depender de ese ser que ella realmente amó y realmente fue su esposo, en la medida de que por medio del Espíritu de Dios ella pudo concebir? Pero ella nos está diciendo eso. O sea, la condición de madre no es solamente una condición etérea, es una condición de, ay, tan lindo el concepto. No, es una condición donde si yo digo, ella es mi madre, entonces yo voy a obedecerle en cuanto a su ejemplo, en cuanto a sus enseñanzas, a lo que ella me dice. Y una de las cosas que yo me acuerdo que lo primero que yo aprendí fue a seguir lo que ella me dijo. Haz lo que mi hijo te dice. Haz lo que mi hijo te dice. Y si yo debía hacer lo que su hijo decía, yo tenía que saber qué decía, ¿no? Y eso es lo que una madre enseña. Y ella nos enseña a seguir a su hijo para que podamos conocer realmente el amor del Padre. Pues viene aquí una pregunta que es bien interesante. Bueno, somos psicólogos. ¿La Virgen María hubiese pasado por un psicólogo de Rafael y Mónica? No. Interesante, ¿no? O sea, mira la pregunta, pero mira la pregunta. Una niña que a los 3 años entra a un convento. Templo. Sí, el templo, pero llamémosla contemporanicemos, volvámoslo contemporáneo. A un convento.
niña de 3 añitos que entra a un convento, le clausuran, plenamente consagrada a Dios, plenamente, a los 3 años, y pierde a su papá y a su mamá, que son lo único que tiene a nivel familiar, nadie más. Los traumas que ella debió haber vivenciado, porque no tuvo papá ni mamá cuando su infancia. ¿Quién la consentía? ¿Quién la consentía? Bueno, de pronto jugaba. Algún tiempo la pudieron haber ido a visitar, ¿sí? Pero ella después, ¿qué pasó? El dolor, porque no creo que hayan muerto los dos así fulminantemente en un choque de carro, ¿sí? Así que ¡pum! Sí, sino que creo que debió haber fallecido uno y después falleció el otro, posiblemente, no sabemos. No, eso no está ni en la historia, ¿no es cierto? No conocemos. No lo conocemos. Pero supuestamente se debió haber fallecido uno, pudo haber fallecido el otro, o sea que doble dolor. Pero ella, de verdad, yo creo que si pasa por nuestras manos, perdemos el año. Yo creo que nosotros somos los que recibimos la cátedra. De parte de ella, ¿sí o no? Pero aquí viene una enseñanza, porque tenemos que aprender de ella. Si mi Jesús nos la coloca a nosotros, ella tu madre ella tu hijo, y tú alguna vez tuviste una revelación lo más de lindo con eso, ¿no? Que para poder ser hijos de la madre, necesitamos ser discípulos. O sea, conocer. ¿Y qué significa ser discípulo? Sí, pero ya vamos. Témelo ahí, que aquí hay una reflexión súper bonita. Pon cuidado. Téme esa para que continuemos con esta reflexión que es muy linda. Y entonces, Moni, si la Virgen María no necesitaría psicólogo y fuera de eso, dice, yo quiero plenamente vivir en el convento, o sea, vivir allí en el templo. Y necesariamente tiene otro trauma más. La sacan de allá porque tiene que casarse. Ella quería vivir virgen, consagrada, pura, apartada para Dios. Y fuera de eso, por la ley de Moisés, mosaica, tiene que casarse con un hombre cuando tenga 16 años, y preciso, cumple los 16. Y le figuró casarse, tener hijos, perder su castidad, perder su santidad, perder su apartada para Dios. Otro trauma más. Moni, ¿y qué hizo que la Virgen María no necesitara psicólogo? Pues es que él ya... Entonces, otro dirán, sí, pero perdóname, que estoy interrumpiendo porque si estoy con estoy que fluye, eso está en mi mente, ¿no? Es que es un calor por aquí. Moni, ¿qué hace que ella realmente no pierda eso? Tú lo dijiste, la presencia de Dios. ¿Por qué tantas personas, fue el análisis que hacíamos ahorita, por qué tantas personas viven de su pasado y no son capaces de vivir una vida de santidad, de mirar a Dios o mirar a nuestra Madre María? Porque vivimos de una cantidad de heridas impresionantes en nuestras vidas. Lo que estoy diciendo es que la Virgen María tuvo heridas, y heridas muy, muy, muy fuertes. A ti te tocó vivir tal vez con los abuelitos. A ti te tocó no a tu mamá o tu papá porque se fueron para el otro lado, pasaron al otro lado, pasaron la fronterita, pasaron el muro, ¿sí? ¡Pam! Lo pasaron. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo quedaste tú? ¿Por qué tú no tuviste? No, es que la Virgen María, ella es... No, qué pena. Nos están diciendo que los aprendamos de ellos que son mansos y humildes, dice mi Jesús, aprendan de mí. Y nosotros, si Él nos pone como ejemplo, y vino aquí a la tierra a dar un ejemplo, y si pone a nuestra Madre María como ejemplos para que aprendamos que la única manera en que se pueden sanar, oído pues porque los psicólogos vamos a perder aquí el trabajo, sanar las heridas emocionales cuando reconocemos a Dios como Padre, cuando lo miramos a Él, cuando nos sumergimos en su presencia. Adiós de psicólogos. Perdimos el año, Moni. Nos tocó vender empanadas bayunas que son tan ricas, ¿sí? Nos tocó vender empanadas de pipián que son, les voy a dejar como tarea que son empanadas de pipián que son muy ricas cerca allí al valle. Entonces, Moni, realmente es desde allí. Y ahora, ¿qué implica? Porque también va al punto tuyo. ¿Qué implica ser discípulo, Moni? Y tiene que ver con lo mismo. La presencia de Dios. Estar sumergidos en la presencia de Dios. Si tú no te sumerges en la presencia de Dios, siempre vas a tener un pavo real a tu lado, perdón, macho alfa, ¿sí? Rafael. Con orgullos, los Rafaeles en tu vida, siempre los vas a tener. O las mujeres, ¿sí? Que siempre allí, inclusive con unos chistes bobos de Anabel, ¿no? Anaconda y Cascabel y que no sé qué más cosas. Bueno, chistes, no me señales. No, patico. Es malo señalar. No, es que ellos no vienen, yo te lo digo. Ah, por debajo. Ah, ok.
Entonces, ¿qué sucede, mi amor? Siempre va a haber un tire y afloje, una relación de pelea constante porque no dejamos a Dios. Eso fue lo que pasó contigo, amor. Lo mismo, necesitaste de psicólogo, psiquiatra, mejor dicho, casi te llevamos a un orfanatorio. No, casi te llevamos de verdad a una clínica psiquiátrica. O sea, de verdad estuviste a punto. Sí, porque como Rafa decía que yo era tremendo. tan loca, pues No, me pero estaba casi, convenciendo a lo de verdad, hablando en serio, Mónica estuvo en unas crisis emocionales muy fuertes, pero solamente hasta que tú te sumergiste en la presencia de Dios. Hasta que reconociste como Padre al Padre, como Dios, mi Jesús a mi Jesús, cuando te dejaste sumergir por el Espíritu Santo. Y recuerda esas palabras del Espíritu Santo que nos las dijo. No vas a necesitar de alguien que te forme porque yo te voy a formar a ti. Eso nos lo dijo el Espíritu Santo. ¿Y qué implica entonces el morir? ¿Qué implica el abandono, Mónica? La Virgen María nos enseña a abandonarnos plenamente porque ella lo que hizo fue amar de cuerpo, alma y espíritu a nuestro Padre Dios, Mónica. Y de esa manera, pues entonces, los psicólogos se quedan sin trabajo. Ya les di la clave. ¿No crees eso? El asunto es que muchísimos decimos o dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de la Virgen, se llenan de orgullo diciéndolo, pero desafortunadamente no es tan sencillo. O sea, la misma palabra dice lo siguiente. La palabra dice lo siguiente. No todo el que dice Señor, Señor, será salvo, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Primero. Entonces, si yo digo, ay, Dios mío, ayúdame, sí, yo sé que tú me vas a ayudar, pero oro mucho, más lo que Él me dice que debo hacer, no lo hago, yo no soy llamado hijo de Dios. Uno. Segundo, fue muy claro cuando Jesús le dice a la mujer, curiosamente en ese momento Él se desprende de su madre, Él muere a esa relación, y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Pero al muchacho, a Juan, le dice Juan, o sea, le dice, hijo, he ahí a tu madre. ¿Sí? El asunto es que en ese momento yo decía, ¿por qué no se lo dijo a Tomás, a Magdalena, que estaba ahí al pie? Judas Ya se había ido. De pronto otras personas que estaban ahí cercanas. ¿Por qué no le dijo sino a su discípulo? Por algo muy sencillo. Claro, estaban ya entre 3 mujeres más o menos. Exacto, ya no estaba sola. No solamente por la condición de que era el hombre el que entraba a proteger a la mamá, a la mujer sola, sino que además de eso, la condición de ser discípulo. Y de ser discípulo es el deseo, o sea, la intención, la condición de que él como hijo va a aprender. El discípulo, o sea, la raíz de discípulo, de la palabra discípulo, viene de disciplina. O sea, debe ser disciplinado, debe ser formado, debe ser corregido, orientado, debe ser enseñado. Consagrado. El asunto es que no solamente yo me consagro en la medida de digo, sí, yo me voy a guardar para, pero es que yo puedo decir, yo me voy a guardar para y ya, no hacer nada. Solamente tengo un título. El asunto es que yo tengo que trabajar para que esa consagración realmente sea verdadera. Yo tengo que disciplinarme, yo tengo que aprender, yo tengo que formarme, yo tengo que caminar para decir, oiga, yo sí estoy consagrado. Un sacerdote para ser consagrado requiere años de formación, requiere años de instrucción, de corrección, para que él se comporte como un sacerdote. Cualquier persona que se consagre a una profesión precisamente necesita formación, pero muchas veces nosotros, precisamente en el plano espiritual, la tomamos de una forma muy tranquila, muy superficial. Yo me consagro, con una facilidad lo decimos, pero seguimos en nuestra vida de peleas, de griterías, de adicciones, de lujuria, de cosas encubiertas, de miedos, peleas, de griterías, de maledicencias, de mentiras, de celos, de tantas cosas que uno dice,
¿dónde está consagrado? O sea, estamos nosotros cuando decimos eso y no buscamos nuestra formación, no buscamos nuestro cambio, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros estamos haciendo quedar muy mal a Dios, o estamos haciendo quedar terriblemente mal a la Santísima Virgen si se dice que somos consagrados a. El asunto es que si yo digo eso, yo tengo que mostrar, actuar, vivir con honor lo que estoy diciendo. Pero yo digo, soy consagrado a la Santísima Virgen. La Santísima Virgen es pureza, es calma, es respeto, es obediencia. Y tú eres una persona legona, peleona, buscas problemas por todo, no eres nada humilde, haces las cosas de mal genio, con coraje, todo eso. Pregunta, ¿te pareces a la Santísima Virgen? ¿Tú por qué te escondes? No. ¿Te parece la Santísima Virgen? ¿Estás diciendo algo? O sea, en tu comportamiento dices que es tu fe. Porque es que si yo digo algo, yo tengo que vivirlo. Porque eso es lo que el Señor nos pide. O sea, a mí me da dos pasajes que son importantísimos. Uno, ese de que no es el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre el que va a ser salvo. Uno. Y segundo, hay una parte de la palabra que dice que son solo 144,000. Y yo digo, ¿cuántos millones de personas hay en el mundo? Pero realmente, ¿cuántos están viviendo la fe? Yo a veces me cuestiono y yo digo, todavía a mí me falta tremendamente cantidad de camino. Sigo siendo tremendamente tibio. Y si sigo siendo tibio, ¿tendré la oportunidad de ser salvo? El Señor me dice, si tú dices una mentira pequeñita, no podemos escudarnos que es una mentirita de nada. No, mentira es mentira, punto. No es ni grande ni pequeña, es algo que no le agradó a Dios y eso no le gusta. Entonces, si yo no busco realmente seguir ese ejemplo que me dejó la Santísima Virgen, seguir esa forma de vida, ese manual de vida que lo tenemos en la casa, y hasta lo tenemos súper empolvado y a veces abierto en el Salmo 91, se espantan los demonios y cosas de esas. Pero realmente no nos damos cuenta que esas son las palabras de Jesús que fueron escritas en ese libro, que tú las tomes para entonces ti y las apliques. Es tan importante que nosotros nos demos cuenta de que entre la vida del mundo que estamos llevando hasta el momento y la vida espiritual, hay una brecha, y esa brecha es, yo tengo que morir a mí. ¿Y qué es morir a mí? Morir a mis resentimientos, a mis amores propios, a mis mal genios, a mis resentimientos, a mis tristezas, a mis ansiedades, a que yo no sé qué diagnóstico me han dado. Yo tengo que morir a mí. O sea, yo tengo que decir, yo no soy nada de eso. Saco eso de mi vida, eso no me sirve. Tomo la palabra de Dios y empiezo a caminar de otra manera diferente. Y en esa manera diferente no caben las inseguridades, no caben las ansiedades, no caben las depresiones, no caben los mal genios, nada de nada. Simplemente cabe la palabra de Dios y todo lo que el fruto del Espíritu Santo nos puede dar. He dicho, dilo. He dicho. Dice, he dicho. No he dicho nada. He dicho.